compromisos. Opinión independiente. El oficialismo, después de muchos días de conversaciones, debate, no fueron fáciles, ¿eh? En una reunión anoche que fue dura, dicen, y por eso algunos están usando la expresión que esto fue un parto con forceps, un instrumento antiguo, una especie de tenaza de fierro para ayudar a los partos difíciles. Bueno, finalmente se evacuó por parte del oficialismo un acuerdo, un documento, donde se establecen algunos puntos donde habría consenso para realizar reformas a la propuesta constitucional si es que gana el apruebo. Se divide en 5 apartados, efectivamente, que hablan de, primero, plurinacionalidad, luego derechos sociales, seguridad, sistema político y poder judicial. El presidente había pedido que el oficialismo, los partidos del oficialismo le entregaran un acuerdo. Aquí está el acuerdo. Eso es lo que hace principalmente los partidos, y el mismo presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, consultado por esto a inicios de esta semana, decía: el presidente nos pidió un documento y se lo vamos a entregar. Pero efectivamente cabe preguntarse, ¿lo entregan porque lo pidió el presidente o porque efectivamente hay voluntad de cambios y reformas? Bueno, esto es bien complicado porque no han pasado ni 24 horas de la entrega de ese documento, hoy día en la mañana, y ya hay voces discordantes. El propio Guillermo Tellier, por ejemplo, el presidente del Partido Comunista, dijo textual: no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque en eso tendrá que haber debate popular. Ahora, está bien, pone en duda, digamos, la concreción del acuerdo firmado hoy día, pero el argumento que da es que tiene algo de lógica, y la lógica es que para muchos el proceso constituyente se hizo no solo de espalda a los partidos, sino como una expresión de rechazo a los partidos políticos, y por lo tanto lo que está señalando Tellier es que ellos no pueden garantizar estos acuerdos porque serían acuerdos que surgen desde los partidos, y el proceso constituyente se hizo al margen o en contraposición a los partidos. Está bien, pero él es parte de un partido que está firmando un acuerdo y vamos a ver cuánto vale esa firma. Más duro fue Daniel Jadwe, señalando que esta es una cocina. Eso habló de una cocina, incluso que huele a malos cocineros, dijo. Salió la presidenta del Partido Socialista, Paulina O'Donnell, diciéndole que se calle. O sea, estamos diciendo, al interior del oficialismo la tensión sigue en virtud del propio acuerdo que busca despejar algunas dudas, sospechas, reticencias respecto al texto constitucional, que ya está claro. O sea, hay una significativa mayoría en el oficialismo, y para qué decir una mayoría significativa en la oposición del rechazo, que consideran que el texto tiene que ser modificado. O sea, este es un texto que nace obligado a ser modificado de acuerdo a lo que uno podría hacer como suma de apruebo y rechazo. Las opciones el 4 de septiembre son apruebo y rechazo, pero ya sabemos entonces que el rechazo, por su parte, habla de seguir con el debate constituyente, sea con un nuevo proceso, como lo que sea, y el apruebo en este caso establece una línea de cambios que se van a establecer al texto. Por ende, el texto como está ahora, el que vamos a votar nosotros, no sería efectivamente el que quedaría en ninguno de los dos casos. Salvo que de aquí al 4, este acuerdo del apruebo se fracture. O sea, han pasado 24 horas y ya hay voces, digamos, que lo interpretan de manera distinta. Mira, yo tengo la impresión que aquí hay un problema de credibilidad. Y es la credibilidad del mundo político la que está en juego, y la credibilidad del mundo político está entre las más bajas de las credibilidades de los estamentos de la República. Por algo, ambos grupos políticos, rechazo y apruebo, han tenido que dar garantías de cambio, porque la gente no confía en que efectivamente estos cambios se vayan a realizar. O sea, si uno mira las encuestas, siempre los mayores niveles de credibilidad o de confianza están en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, muy por debajo incluso de los estamentos que el mundo político critica e incluso ataca, considerando los que están desprestigiados. Bueno, ellos están más desprestigiados que esos estamentos que atacan. Entonces, hay un problema de credibilidad muy dura. El problema es que la democracia no es un problema. La democracia se hace con partidos políticos, se hace con política. Uno le puede achacar muchísima responsabilidad a los propios políticos de su desprestigio, pero hay que recurrir a la política para mejorar la democracia y viabilizarla. El problema es de credibilidad. Vale decir, lo que tú decías, ¿es creíble que los partidos que respaldan el apruebo, si es que ganan, van a
¿Van a encauzar posibles modificaciones al texto que aprobaron? ¿Y cómo se pondrán de acuerdo? Porque también ahí Sí, pero también entra el Congreso, entran una serie de puntos que no son solamente los presidentes de los partidos. No, y lo otro, los partidos o las fuerzas que respaldan el rechazo, hay credibilidad de que ellos van a impulsar, si gana el rechazo, una propuesta constitucional, un proceso constitucional que llegue a una nueva constitución con los elementos que ellos han comprometido a respaldar. O sea, hay un problema de credibilidad. Mirando la historia también de la centro derecha hacia atrás. Por lado y lado. Y por lo tanto, la pregunta es, después del 4 de septiembre, si las fuerzas que hoy día están prometiendo determinados cambios, sean del apruebo o del rechazo, van a cumplir con su palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vivimos un clima de extrema polarización. Y de extrema incertidumbre. Y, claro, pero el problema es que la polarización tiene a las fuerzas, o incluso a las personas, ¿no? Ni siquiera hablemos de fuerzas políticas, muy atrincherados, y hoy día los pasos hacia la búsqueda de consenso muchas veces son vistos como algo malo. O sea, el mismo concepto de cocina, que en algún momento se hizo para descalificar el diálogo político fuera del Parlamento, para llegar con preacuerdos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día algunos dicen, bueno, el mismo Jadwe, dice Daniel Jadwe, que lo de ayer fue una mala cocina de las fuerzas oficialistas, que son parte a las que él integra. Pero a veces, si entendemos que la cocina son simplemente la búsqueda de acuerdos, bueno, eso es parte de la democracia. Ahora, el desprestigio de los partidos es algo que está en la cuenta, digamos, de los propios partidos, de las colectividades políticas o de la política que se ha ganado ese desprestigio, bueno, a punta de errores, omisiones, escándalos y abusos. Y algo interesante también de este acuerdo al que llegaron los partidos oficialistas es que se habla de que el texto constitucional da pie o deja abierto para muchísimas interpretaciones, y aquí lo que se hace es especificar, o como utilizando el término que utilizó el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, perfilar algunos puntos para dejar sin cabida estas interpretaciones que está levantando, entre comillas, la campaña del rechazo. Por ejemplo, se habla de que la justicia indígena, hay cambios sobre la justicia indígena, pero respecto, por ejemplo, a las pensiones, se habla de establecer un modelo mixto en el que las pensiones sí sean heredables. Se habla de la propiedad de las viviendas, la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario, pero también se establece que van a ser propietarios de las viviendas, que van a ser heredables. Habla de, efectivamente, muchas cosas. De hecho, respecto a la salud, la ley asegura un sistema integrado con participación pública y privada. Actualmente lo que dice es que el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Acá establece que va a estar conformado por prestadores públicos y privados. Por ende, lo que hace básicamente es, no sé, esto lo dejo a juicio de los auditores, le da la razón a quienes decían que las interpretaciones eran verídicas, ¿sí? O efectivamente es detallar. A ver, yo creo que en la fuerza de la prueba se ha hablado mucho de las fake news, cuando a veces no son fake news, sino que son simplemente una constatación. ¿Cuál es? Que el texto constitucional admite interpretaciones distintas. Entre otras cosas porque algunos de sus párrafos son bien poco jurídicos. Entonces, deja espacio a la interpretación. No estamos diciendo que el texto constitucional diga A o B, no, pero podría ser interpretado por alguno con respaldo jurídico como A o B. Y todo dependería mucho de las leyes futuras, que yo también les he visto que es una crítica que se realiza. Y el acuerdo hoy día lo que dice, mira, en realidad se puede interpretar como A o B, así que nosotros nos garantizamos que la interpretación va a ser A y no B. ¿Por qué? Bueno, porque la interpretación B es posible en el texto constitucional que se está proponiendo. Con esto dan a entender que efectivamente era posible estas interpretaciones que daba a entender la centro-derecha, que son posibles de momento. Efectivamente son posibles. Y también... Y que van a ser posibles si se aprueba, porque bueno, habrá que ver si habrá voluntad para después concretar este acuerdo, como en el caso que gane el rechazo, hay que ver si las fuerzas que están por el rechazo van a cumplir con su compromiso de avanzar en las modificaciones o en las propuestas constitucionales que ellos han firmado, esos 10 puntos famosos. Pero algo que sabemos, y es ciencia cierta básicamente, es que lo que hacen ahora con este acuerdo es buscar llegar a los indecisos, porque las encuestas, los sondeos de opinión, sean valorados o no valorados por la ciudadanía, hoy día muestran que el rechazo está por sobre el apruebo, en algunos casos por más de 5 o 10 puntos. Por ende, lo que están haciendo con esto es darle garantías, lo han dicho los mismos presidentes de los partidos, a las personas que hoy día tienen miedo de votar quizás apruebo porque no saben si existirían estas garantías, y con esto lo que buscan es decirles si van a existir garantías, si van a existir cambios. Por esto es para dar una tranquilidad y llegar a los indecisos. El punto es, ¿mueve la aguja esto? ¿O básicamente da a entender que les costó muchísimo llegar a este acuerdo también y
Es una buena pregunta si mueven la aguja, si va a ser, si va a pesar, digamos, la hora, el día 4. Yo tengo la impresión que no tanto, y entre otras razones por lo que dije anteriormente, por el clima de polarización en la que está sumida nuestra sociedad y por lo tanto donde las personas ya están atrincheradas en posiciones bien irreductibles. Y quienes, no estoy diciendo que todos, pero una amplia mayoría, y por lo tanto quienes están disponibles para salir de su trinchera son pocos. Porque cuando sales de la trinchera, desde tu trinchera te apedrean. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que el margen es menor. Pero sí, yo quiero decir algo y una opinión positiva, una buena noticia. Yo creo que una buena noticia que en sectores que aprueban alternativas tan distintas como aprobar o rechazar, haya, confiando en la buena fe de ellos, ¿eh? Partamos de la buena fe, porque vivimos, digamos, en la mala fe. Vivimos pensando, digamos, de que el interlocutor nos quiere engañar. Pero si asumimos un mínimo espacio de buena fe, podríamos decir que lo que hemos vivido en estos días es positivo en el sentido que nos encontramos con fuerza, tanto del apruebo o el rechazo, que estarían disponibles, lo dejo en condicional en todo caso, que estarían disponibles para acercar posiciones para o mejorar el texto que se apruebe o para elaborar un nuevo texto también donde se acerquen posiciones. ¿Qué es lo que decía el expresidente Ricardo Lagos hoy día también? Decía, el debate constituyente no se acaba, no se termina el 4 de septiembre. Y esto nos da a entender a nosotros también, como auditores y como ciudadanos, por cierto, que pase lo que pase, la discusión constitucional va a seguir. Gane el apruebo, gane el rechazo, va a seguir el debate constitucional y se va a tener que congregar nuevamente a un gran acuerdo, no sé si como el del 15 de noviembre de 2019, pero algo para poder estipular y llegar a las grandes mayorías, porque algo en lo que se ha generado consenso con estas propuestas de garantía, con estos acuerdos, sin duda, es que el texto emanado de lo que fue la Convención Constitucional no convoca mayorías, genera muchísimas dudas en gran parte de la población, incertidumbres, por ende, el texto tal cual como está no sería mayoritario o no se podría implementar. Solo para terminar, esta posición, no sé, o interpretación mía, digamos, señalando que es positivo esto, claro, es muy contrario a quienes consideran que la política de los consensos fue algo desastroso. Pero bueno, la democracia es eso. La democracia es buscar mayoría, y las mayorías se buscan en virtud de alcanzar acuerdos. Se gobierna entre distintos. O se debería gobernar entre distintos. Bueno, las cartas todavía no están echadas, ¿eh? Y lo que hemos visto en estos días, claro, como tú dices, es la búsqueda de lo indeciso. Eso, de todas maneras, despejar algunas dudas. ¿Alcanzará esto para consolidarse en la opinión pública? Pero sobre todo, ¿habrá credibilidad en buena parte de la opinión pública respecto a estas promesas? Información independiente. Opinión independiente.